Estoy tan agradecido de estar con todos ustedes. Vaya, qué honor. Estoy muy agradecido de ser contado entre todos ustedes. Y creo que esa es la verdadera frase. Ustedes son un grupo augusto de individuos convocados por el Señor aquí, convocados al ministerio, convocados a través del Evangelio, y es un privilegio ser contado entre ustedes. Ser contado entre ustedes. Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a los que volvieron, así como para los que son nuevos. Sé que es la segunda semana de clase, así que por un lado podemos agradecer al Señor que ha sido tan fiel para traerlos hasta este punto, no solo en el semestre, sino en toda la transición y el viaje y toda la logística que toma y que se requiere para que estén ustedes aquí, pero por otro lado todavía es temprano en el semestre y me doy cuenta, por lo que solo quiero extenderles una bienvenida. Y mi oración es que este año, para ti, este semestre y año, sea uno donde el Señor realmente profundice y transforme tu vida en santificación para Él y te permita estar más preparado, tanto mentalmente como en tu mismo espíritu y alma, y te permita estar más preparado para la obra eterna del ministerio. Y para ese mismo fin, cuando uno piensa de qué hablar en este inicio de semestre, qué puedo decir, qué debería decir para exhortarlos y animarlos a todos, hay muchas posibilidades, es grandioso. Podemos hablar de lo alto del llamado al ministerio, y verdaderamente ese es el caso, que nosotros como Timoteo somos llamados por Pablo, llamados por las Escrituras, hombres de Dios, siguiendo los pasos de individuos como Pablo, Isaías, Josué, David o Moisés, esa sucesión de línea piadosa de hombres convocados en cada etapa y coyuntura de la historia redentora. Ese es un elevado y noble llamado y nunca podemos olvidarlo. También podríamos hablar de la naturaleza de la gracia de Dios. Es decir, no solo su bondad, esa es solo la definición abreviada de la gracia, sino que es el compromiso absoluto de Dios con sus elegidos. Ese es el poder irresistible, absoluto que Él ejerce para efectuar todo lo que Él quiere para aquellos que Él ha elegido. Una buena definición de la gracia es realmente las vocales de tulip. Si quieres una buena definición de gracia, y hemos experimentado esa gracia en la salvación, que hubo una magnífica intervención donde nos dirigíamos en curso para ser estrellados con nuestra propia condenación y destrucción, y Dios intervino aparte de nosotros y nos salvó y libró de su propia ira en su Hijo. Y esa gracia, que es tan poderosa y tan efectiva y que da vida y desafía a la muerte, esa gracia es la que nos sostiene en el ministerio, y vale la pena pensar en ello, porque esa gracia es la gracia suficiente de Dios. Podríamos hablar de la iglesia. Esta es la noble institución, y de hecho, para ser veraces y objetivos, la iglesia es la única institución ordenada por Dios para esta era. Lo que hace historia y lo que será conocido por hacer historia en este momento de la historia no solo son las grandes empresas en las que pensamos, Amazon o Microsoft o Apple o lo que sean, pueden ser llamativas durante un tiempo, pero como nos recuerda el libro de Eclesiastés, se convertirán en polvo. No hay nada nuevo bajo el sol, solo la iglesia en este tiempo perdurará. Esa es la institución que Dios ha ordenado, y cuando la historia se vuelva a contar en el estado eterno, eso es lo que prevalecerá al final, y por lo tanto no hay nada más noble, nada más glorioso, nada más central, nada de mayor prioridad que la iglesia. Eso es lo que Dios ha establecido, y por lo tanto no hay nada que sea un mayor honor que ser llamado por el Señor providencialmente para dirigir la iglesia, para liderar la iglesia. Es un honor participar en Él, es un honor dirigirla, es un honor pastorearla. Pero hay otro factor que creo que deberíamos contemplar y en el que deberíamos pensar. Y ese es el cual me gustaría centrarme esta mañana. Podríamos hablar del alto llamado al ministerio, de la naturaleza de la gracia, de la naturaleza de la iglesia, pero de lo que me gustaría hablar es de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso también es esencial. Todo en el ministerio se basa y se deriva y aplica de la palabra. Eso es lo que define la misión y el propósito y el bien de la iglesia.
fundamenta todo lo que somos y todo nuestro ministerio. Y de hecho, la suma de todo el papel de la iglesia es el pilar y fundamento de la verdad, la protección y el promotor de la verdad, de generación en generación, y esa verdad se centra en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, tu tiempo académico aquí en The Master's Seminary es todo acerca de la palabra de Dios. Y de hecho, todo en tu experiencia en el seminario, todo en nuestro plan de estudios, todas nuestras posiciones, en nuestra práctica, en nuestra estructura, organización curricular y posturas, es todo acerca de sola Escritura. De eso se trata. Hablando un día con Nathan Busenitz, un día estábamos meditando sobre este hecho y dijimos, ¿por qué somos literales, gramaticales, históricos? Es simple, porque eso es sola escritura en epistemología. ¿Por qué hacemos teología bíblica en cierta manera? Es simple, porque eso es sola escritura para el argumento de la Biblia. ¿Por qué creemos en la consejería bíblica? Es simple, eso es sola escritura en consejería. ¿Por qué tenemos apologética presuposicional? Es simple, eso es sola escritura en apologética. ¿Por qué hacemos predicación expositiva? Es simple. Eso es sola escritura predicando. Todo lo que aprendes aquí, todo lo que hacemos aquí, todo lo que inculcamos aquí tiene un propósito singular. Es para Cristo y para las Escrituras. Es la Escritura solamente porque somos acerca de Cristo solamente y por eso nos aferramos tan fuertemente a esta doctrina. Porque por su contenido y por su posición nos recuerda que no hay nadie más suficiente, ningún otro Salvador, nadie al mismo nivel, nadie que esté en el mismo pedestal, categoría, centralidad, valía, altura, poder, eternidad que el Señor Jesucristo. Y aquellos que desafían activa e intencionalmente la doctrina de la sola Escritura están amenazando intencionalmente la centralidad de Cristo. Por eso hacemos esto y no lo permitimos. Porque Cristo es nuestro Salvador, Cristo y solo Cristo. Somos The Master's Seminary. Permítanme repetirlo, somos The Master's Seminary. Tenemos un maestro. A Él servimos. Pertenecemos a Cristo y Él es nuestro dueño. Y es por eso que somos de su palabra solamente. Y todo en nuestro plan de estudios y todo en tu educación y discipulado está destinado a inculcar esa convicción y equiparlos para y desde esa convicción, de modo que tengamos esta palabra solamente. Tenemos todo lo que está en ella. Pongámoslo de esta manera. La palabra de Dios es tan rica que se necesitan 3 años como mínimo de tantas unidades para arañar la superficie de todo lo que está enmarcado y contenido en ella. Así de rica es la palabra de Dios. Y al final de tu tiempo aquí, podrías decir, todavía no siento que sé mucho. Pues bien, no pidas que te devuelvan el dinero, solo que por el resto de tu vida, date cuenta con humildad de que acabamos de exponerte a los susurros de lo grande que es Dios, a los bordes de sus caminos, y que la palabra de Dios es tan profunda y tan amplia que nuestras mentes, tan finitas como son, nunca podrán sondear las profundidades de todo ello. Somos sola Escritura tanto en la posesión como en la práctica. Ahora, para enseñar esta lección y comprenderla realmente, a veces no basta con decirla. Nuestros corazones deberían estar cautivados por ella, sin duda, pero a veces es bueno mostrarlo. A veces es bueno mostrarlo. De hecho, eso es lo que hace la Escritura. No solamente declara esta convicción de la sola Escritura, sino que la demuestra de una manera cautivadora, crucial, dramática, que nos muestra cómo debemos ser y cómo debemos vivir. Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Y así a veces la Escritura da la imagen, porque son 1000 palabras que dice en pocas frases. Así que en cualquier momento que te desilusiones, cada vez que te distraes y cada vez que tu pasión por la exclusividad y la singularidad
de la Escritura, el deleite de estudiarla, el gozo de someterse a ella, siempre que eso se diluya en cualquier grado o se distraiga en cualquier grado, recuerden la imagen que estamos a punto de ver. Recuerden que así es como se ve sola Escritura y así es como se supone que sea en nuestras vidas. Vayan conmigo a 2 de Timoteo 4:13. Muchos predicadores han llamado a este texto el predicador y su Biblia, el expositor y su Biblia. Me gusta ese título. Creo que es apropiado. 2 de Timoteo 4:13. Pablo escribe, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Esta frase podría no parecernos muy significativa, y para ver y entender realmente todo su significado, lo que está mostrando, necesitamos entender lo que Pablo ha dicho. No hay palabras desperdiciadas en 2 de Timoteo, porque no hay palabras desperdiciadas en toda la Escritura. Esta es una imagen que vale más que 1000 palabras o más. Y para entender lo que contiene la imagen, realmente necesitamos el contexto. Y el contexto no solo amplificará el mensaje de lo que Pablo estaba escribiendo allí y la forma en que fue expresado y la forma en que se apoderó de Timoteo y tenía la intención de hacerlo y por lo tanto la forma en que debería apoderarse de nosotros, sino que el contexto mismo amplifica la tesis misma de este mensaje, que es sobre la naturaleza de la palabra de Dios y sola Escritura. Sabemos que 2 de Timoteo 4 es la última carta de Pablo. Y la cuestión es que siempre que te enfrentas a escribir las últimas cosas, las últimas palabras, son, ¿qué dices? ¿Qué dices? Si supieras que tienes un último mensaje para tu iglesia, un último mensaje para tu esposa, un último mensaje para tus hijos, ¿qué les dirías? Lo más probable es que no les dirías, no te olvides de comprar la leche de camino a casa. Tú no dirías algo así. Les dirías lo más importante en tu vida. Les dices lo más importante para su vida. Y Pablo sabía que 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo mismo, era su final. Todos los escritos de Pablo tienen una forma, hay un flujo y un propósito de cada carta individual que él escribió bajo la inspiración del Espíritu y en sus conexiones la una con la otra. Hay una forma y un movimiento en ellas. En las epístolas a los tesalonicenses los guía a través de los fundamentos de la visión del mundo. Están las epístolas doctrinales que corren la teología del Evangelio y de la Iglesia, como se puede ver en Romanos, y las epístolas a los Corintios, y luego están las epístolas de la prisión que tratan de la eclesiología y de cómo debe vivirse, y luego están las epístolas pastorales que tratan sobre el liderazgo de la eclesiología, y todo ello culmina en la última carta que se escribió en 2 de Timoteo y que sabía que era su última carta. Lo dice y también lo demuestra por el contenido. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Decimos, sí, pero eso también está en Romanos. Sí, pero está en 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo está incorporando Romanos en 2 de Timoteo. Habla de que somos vasijas que pueden ser de madera o de barro o de oro y plata, y tú dices, eso está en 1 de Corintios 3. Sí, está ahí, pero también está en 2 de Timoteo 2. ¿Por qué? Porque Pablo está incorporando 1 de Corintios en su última carta. Podremos oír esto, que el Evangelio y aún nuestra fe es según la gracia y según la predestinación de Dios. Y tú dices, eso es Efesios 2. Lo sé, pero también se cita en 2 de Timoteo 1. ¿Por qué? Pablo está empacando toda su teología de todas sus cartas en esta carta final. Su escatología en 1 de Corintios 15 o en 1 y 2 de Tesalonicenses está escondida en 2 de Timoteo 4. La responsabilidad de dar cuenta del predicador y de toda la iglesia en 2 de Corintios 5 se encuentra en 2 de Timoteo 3.
toda su teología está empacada en 2 de Timoteo. Toda su teología está contenida en 2 de Timoteo. Es un resumen conciso de toda la teología y el ministerio de Pablo, y hay un propósito en ello, y estamos familiarizados con ello. 2 de Timoteo 2 dice, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pablo había establecido toda una teología en la providencia de Dios y en la inspiración del Espíritu para culminar en 2 de Timoteo en un solo paquete. Y su mensaje era, toma todo lo que te he enseñado, todo lo que está plasmado en este libro, y así se extiende a todos sus escritos inspirados y pásalo a generación para que la siguiente generación lo tenga y lo pase a la generación subsiguiente y a la siguiente después de ellos. Ese es el ministerio de Pablo. Fue dirigido intencionalmente a hacer un legado. Hay algunos que piensan, bueno, tal vez los escritos de Pablo y el ministerio de Pablo y la filosofía de Pablo y la teología de Pablo eran solo para su generación, los de allí. No es verdad. Por su misma intención, por su misma estrategia, por el mismo flujo y forma de sus epístolas y su propósito, quiso escribir algo no solo para su tiempo, sino para todos los tiempos. Y eso es lo que da forma a nuestro propio ministerio y vida. Ahora, dicho esto, 2 de Timoteo es esta epístola clímax, el resumen de todo el pensamiento y el ministerio paulino, y esto es lo absolutamente fascinante. No tenemos muchos capítulos para escribir, no tienes mucho espacio para hablar, tienes que meter mucho en poco, y es fascinante que sigue volviendo a la palabra de Dios. En cada capítulo, la palabra de Dios. 2 de Timoteo 1, retén la forma de las sanas palabras. Eso es lealtad, lealtad. 2 de Timoteo 2:15, que dice, maneja con precisión la palabra de verdad. Así es como tú debes manejar la palabra de Dios. 2 de Timoteo 3:15 al 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso se refiere a nuestras convicciones de la palabra de Dios. 2 de Timoteo 4, ¿qué dice? Dice, predica la palabra. Esa es la proclamación de la palabra de Dios en cada capítulo, en cada discusión, en cada momento y coyuntura en la que se tiene oportunidad. Trae a Timoteo de vuelta a la palabra de Dios, diciéndole que sostenga en alto la verdad, diciéndole cómo manejar la verdad, diciéndole que la mantenga firme y diciéndole que la mantenga enfrente. Este es un agarre implacable, inquebrantable, constante, penetrante, inmerso en la palabra de Dios. Eso es lo que consumía a Pablo. Y si quieres entender, entonces el núcleo del ministerio de Pablo, de lo que realmente se trataba y lo que lo encierra todo para él, es Cristo y su palabra. No hay otro centro fuera de ese. Y eso es lo que le inculcó a Timoteo al volver una y otra vez a las Escrituras en su última carta. Ese es su legado a Timoteo. Ese es su legado para nosotros. Pero como dije, una cosa es decirlo, es abstracto. Oh, sí, se supone que debo saber que la palabra de Dios es importante. Se supone que debo saber que la palabra de Dios es central. Se supone que debo manejarla de cierta manera, tener convicciones acerca de ella, predicarla, etc. Pero, ¿qué tan serio es Pablo acerca de esto y cómo se ve realmente? Pablo no se limita a decir la respuesta, sino que la muestra. A menudo podemos caer en la mentalidad de las respuestas de la escuela dominical. Todo el mundo sabe que en la escuela dominical las respuestas van a ser siempre las mismas. Haces una pregunta, la respuesta va a ser Jesús, va a ser Biblia, va a ser orar, y nos burlamos de eso, y es verdad. Por un lado, ¿qué otro tipo de preguntas vas a hacer realmente para provocar diferentes preguntas? Como, ¿quién tentó a Jesús en el desierto? ¿La Biblia? No, no puedes hacer eso, eso no tiene mucho sentido. No vamos a decir algo así, lo entiendo. Y por cierto, esto lo hacemos incluso en el seminario. Es lo que bromeo con algunos profesores de hebreo, porque el Antiguo Testamento tiene tantos sinónimos para golpear y actos violentos que muy probablemente, desde la perspectiva estadística, si pones golpear, lastimar en un examen de vocabulario hebreo, probablemente acertarás. Solo para su información, por si necesitan ayuda, sabemos dar respuestas de memoria.
Y somos muy buenos en eso. Pablo lo sabía. Y Pablo no solo lo sabía, sino que creía en lo que creía. Así que no solo le dijo a Timoteo que la palabra de Dios importa, sino que se lo mostró. Se lo mostró. Y de eso se trata 2 de Timoteo 4:13. Pablo está en la lista de espera para ser ejecutado y Pablo le acaba de decir a Timoteo en contexto, estoy a punto de morir. Ven a verme antes de que me vaya a estar con Cristo. Tengamos un último encuentro. Y le da muchas instrucciones personales. Este es Pablo siendo muy humano y muy transparente, habiendo establecido una situación tan grave y seria. Y la pregunta es, ¿qué quiere Pablo? Estás en el pasillo de la muerte. Vas a morir. ¿Qué quiere Pablo? Este es el abrumador mensaje de Pablo a Timoteo. Dame mi Biblia. Dame mi Biblia. Me estoy muriendo. Este lugar es terrible. Es degradante. Me estoy consumiendo. Esto es lo que necesito. Dame mi Biblia. Eso es lo que más quiero. Hermanos, podemos hablar de sola escritura todo el día y deberíamos. Así es como se supone que debe lucir sola escritura. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y mi trabajo esta mañana con ustedes es desentrañar lo que encierra esa imagen de un hombre en el corredor de la muerte, en el pasillo de la muerte, condenado a la muerte, consumiéndose, demacrado, degradándose en todos los sentidos, justo frente de tus ojos. Y lo que suplica es, dame mi Biblia. Eso no es solo escritura en dicho, eso es sola escritura en hecho. Así que quiero hablar de 3 actitudes que Pablo tiene en este momento que él, bajo inspiración, articula perfectamente en el versículo 13 de 2 Timoteo 4. 3 actitudes que nos ayudan a entender cómo debemos ser con nuestra propia Biblia. El predicador, el expositor, el apóstol y su Biblia. La primera actitud es necesidad. Necesidad. Necesitas tu Biblia. Y Pablo bosqueja la situación a la que se enfrenta. Tiene un capote. Dice, lo dejé en Troas con Carpo. Y Troas es un lugar donde había mucho tráfico marítimo. Era una ciudad portuaria y en esencia se podría decir que su situación no difiere, en cierto modo, de cuando tus hijos o nosotros decimos, oh, dejé tal cosa en casa de fulano, dejé tal cosa allá o allí o lo otro. A eso se refería Pablo, que él ha dejado cosas en cierto lugar y Timoteo necesita recogerlas antes de venir a él. Eso es cierto, pero tenemos que desentrañar esto un poco. Y Troas es una pieza clave de ese rompecabezas. Como dije, es una ciudad portuaria, pero si lees el libro de los Hechos, notarás que Pablo no pasa mucho tiempo en esa ciudad. Y hay una razón para ello, porque es una ciudad portuaria. Es un lugar de tránsito, es un lugar de transición. Así que él se está moviendo rápidamente a través de esta ciudad para llegar al otro lugar. Así que no había mucha actividad ministerial necesariamente al principio del libro de los Hechos en ese lugar. Y del mismo modo tienes a este individuo llamado Carpo. Carpo es un nombre no judío, es un nombre gentil, todo. Esto está apuntando al hecho de cómo la iglesia había crecido aquí y que su alcance e influencia gentil habría tenido lugar aquí, que este evento, sea lo que sea de lo que Pablo está hablando cuando lo dejó, sucedió más tarde en su vida ministerial. Esto no está hablando de algo en el libro de los Hechos. Es demasiado pronto para que este tipo de acontecimientos que insinúan aquí que esté teniendo lugar, esto es algo que ocurrió mucho, mucho después. Y tú dices, bueno, pero ¿y qué? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Es solo una conversación intelectual? Pues no, tiene su punto. Porque la única razón por la que habría dejado allí esos materiales, sobre todo cosas que necesitaba,
es que no tenía elección. Esto es cuando muy probablemente fue arrestado. Fue arrestado después de que el libro de los Hechos haya tenido lugar en sus subsecuentes viajes misioneros fuera del libro de los Hechos. Esto es cuando fue capturado y conducido, por lo tanto, a Roma para ir al pasillo de la muerte. Fue apresado en la casa de este hombre llamado Carpo, en el lugar llamado Troas. Así que no es como si un niño dijera, he dejado mi linterna en casa de fulanito, ¿puedes recogerla? Pablo ha dicho básicamente, ¿sabes dónde fui arrestado? Fui arrestado allí. Y allí es donde dejé todas mis pertenencias, todas mis posesiones de este mundo. Así que piensa en todo lo que posees. ¿Qué es lo único que eliges, que necesitas? Esa es la situación en la que se encuentra Pablo. Ha dejado todo lo que tiene, todo lo que posee, en un lugar. Le ha ordenado a Timoteo que vaya a ese lugar a recoger lo más necesario. Y es similar a la pregunta a la que nos enfrentamos a veces de, oye, si tu casa se incendia, ¿cuál es la única o las dos cosas, suponiendo que ya has liberado a tu mujer y a tus hijos? Y todo eso, claro. Pero, ¿qué orden de las posesiones sacarías? ¿Qué elegirías? Eso es lo que Pablo tiene aquí. No es hipotético, es real. Y elija lo que elija, refleja esto. Eso es lo más importante, lo más esencial, lo necesario. No solo necesita esto, lo necesita ahora. No puede esperar, no puede prescindir de ello. Es enorme, es de vida o muerte. Tendrá grandes contratiempos sin él. Es completamente dependiente de él. Es desesperante. Es lo primero en su mente. Es el tipo de pregunta que esta situación establece y es el tipo de necesidad, ese tipo de necesidad de gravedad y urgencia de la situación. Así que, ¿qué podrías necesitar? Y para ilustrarlo, dice, ¿qué tal un capote? Un capote. Y sobre el papel, una capa, un capote luce bastante poco impresionante. Es una descripción de un poncho de cuero. Es un gran poncho de cuero. Nunca me gustaron los ponchos de pequeño, ni me siguen gustando hoy en día. Son raros, son difíciles de manejar, están hechos de plástico, se te pegan, son asquerosos, hacen que la lluvia sea aún más asquerosa. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con este gran poncho de cuero? Y para estar seguro, es una descripción adecuada, es una prenda grande y pesada, una pieza singular de material hecho de lana o cuero grueso o pelo grueso y cubría todo el cuerpo y había un agujero en medio de esta prenda y te lo ponías sobre la cabeza. Y así que sí, es un gran poncho de cuero. Ahora, aunque sobre el papel pueda parecer poco impresionante, siendo realmente francos, ese poncho de cuero para la gente de aquella época era vital. Vital. Era una sola pieza de material, pesada y sólida, que te protegía de todos los elementos. Te lo ponías para mantenerte caliente, te lo ponías para mantenerte seco, te lo ponías por encima de la ropa para que no se rasgara y se degradara. Era como una chaqueta que siempre llevabas contigo. De hecho, no te la ponías por la mañana, te la ponías por la noche, porque actuaba como la manta y el colchón perfecto, por así decirlo, para que pudieras dormir en ella. Y este artículo, este poncho, no era un simple poncho como los que tenemos hoy en día, que es una cosa de plástico que te pones durante un segundo y te das cuenta de que no vale la pena y de que de hecho te hace sentir más incómodo y entonces lo tiras o lo usas como una bolsa de basura. Eso no es esta cosa. Eso es lo que llevas dentro, es lo que llevas cuando vas afuera, es lo que te pones cuando estás despierto, cuando duermes, lo llevas contigo a todas partes y en todo momento porque te protege de todos los elementos. Eso es lo que es. Este poncho es tan duradero y está hecho de una pieza única de piel de animal que es caro. No se puede hacer de forma barata. No se puede coser esta cosa. Se va a deshacer y anulará el propósito por el cual fue hecha y su funcionalidad. Vas a destruirlo si tienes uno de estos. Por lo tanto, tuvo que ser hecho de una sola pieza de material. Era muy caro de producir y lo más probable es que hubieras tenido uno solo en toda tu vida y lo hubieras guardado contigo durante toda tu vida. Así de caro es.
Lo necesitabas en todas partes. Necesitabas llevarlo contigo a todas partes. Y sobre todo cuando estás en prisión. Especialmente en el caso de estar en el pasillo de la muerte, donde hace frío y está oscuro y húmedo. Pablo, por tradición, y es bastante bueno pensar en esto, y al menos es bueno ilustrarlo aquí, fue retenido, tal vez, en la prisión mamertina. Usted puede buscarla más tarde, después de la capilla o algo así en internet. Y cuando miras este lugar, te das cuenta muy rápidamente que es un lugar oscuro y deprimente. No hay ventilación, así que en verano hace calor y es miserable estar ahí. Y en las otras épocas del año puede ser húmedo. Estaba asqueroso, había miseria por todas partes y las condiciones eran tales que, según los historiadores, la ropa de la gente se desgastaba. La ropa de la gente se desgastaba y la gente se moría de hambre en estos lugares. Su salud empezaba a degradarse inmediatamente. Y los historiadores romanos señalan que las personas que esperaban la muerte en esta prisión a menudo nunca conocían al verdugo porque la mayoría moría en prisión. La mayoría moría. La prisión era terrible. Las condiciones eran atroces. No se podía dormir. Había privación del sueño porque el lugar era tan incómodo por la temperatura como por la higiene o la falta de ella y por el suelo. Y no podías estar en el suelo por lo incómodo que era. Todo. No puedes dormir e incluso cuando estás despierto, tu cuerpo se está consumiendo. Y Pablo está en este lugar. No olvidemos eso. Es un humano. Es un hombre. Es normal en ese sentido. Así que, por supuesto, lógicamente, racionalmente, de todas las posesiones que tienes, de todo el surtido de objetos que podrías poseer, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? Consígueme el capote. ¿Por qué? Porque una vez que tienes esa capa, ese capote es un alivio instantáneo de los elementos. Tu ropa se está cayendo a pedazos, todo lo que te rodea te araña y te hace daño, estás siendo rozado y estás sintiendo el frío y todas las condiciones miserables. Quieres un alivio instantáneo. Si consigues esa capa, lo tendrás. Te protegerá. En realidad podrías dormir un poco por la noche porque es algo con lo que tendrías que dormir. Habría familiaridad y alivio y comodidad de esa manera. Sería un poco, tal vez no resolvería todo y empezaría a rejuvenecer tu salud porque ahora los elementos ya no están degradándote. Puedes descansar y recuperarte. Esta capa, este poncho, sería un hospital, sería medicina, sería un refugio, sería una comodidad, todo en uno. Todo en uno. La gente en esos días solo podía pensar en tener algo que ponerse en prisión. A eso se reducían. Ese era su estado mental. Y Pablo dice, por supuesto. Y Timoteo y todos sus compañeros dirían, por supuesto, que eso es lo que necesitas. Eso es vida y muerte. Puedes sentir la urgencia, puedes sentir lo mucho que esto ayudaría, puedes sentir la cantidad de consuelo y alivio y la desesperación por ello. Y por un lado, esto nos recuerda cuánto sufrió Pablo por el Evangelio y la suficiencia de la gracia de Dios. Y que no debemos temer ni siquiera los momentos más difíciles. Dios ayudó a Pablo incluso en esos momentos. Pero por el otro lado, esto es absolutamente fascinante. Pablo en griego usa solo 2 palabras para describir su capote. Y luego pasa el resto de la frase describiendo, ¿qué? Su Biblia. Y esto es lo que le dijo a Timoteo. Timoteo, por supuesto que necesito un capote. Eso sería un hospital, eso sería medicina. Eso sería alivio instantáneo, eso empezaría a evitar que mi salud se fuera por completo al abismo, eso me daría algo de descanso. Y todo el mundo, después de estar en una prisión como esta durante cualquier periodo de tiempo, estaría desesperado por tenerlo. Y dice, pero quiero mi Biblia más. Mi Biblia.
es más importante que lo que necesito. Y esta, hermanos, es la convicción que tenía Pablo. Él necesitaba su Biblia más de lo que necesitaba necesitar. Así es Pablo. Y me recuerda del Salmo 63. David está escribiendo en su viaje por el desierto para huir de Saúl, y él dice: Señor, mi alma tiene sed de ti. Tengo sed de ti. E implícito de tu palabra. Incluso habla de eso más adelante en el Salmo 63, en una tierra sin agua. ¿Entendiste eso? No hay agua en esta región. A veces cuando llevo a los estudiantes de IBEX o estudiantes en Israel a una caminata corta, estamos subiendo por ese sendero en los alrededores de Ein Gedi, donde hay algunos manantiales, pero no los llevo por esos manantiales todavía. Y estamos caminando por este sendero y hace calor y es miserable y todos somos estadounidenses. Así que estamos tratando de subir por este lugar y nadie quiere hacerlo. Nadie sabe si hay un propósito en esto o si es solo una novatada educativa. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Y de repente, oyen un hilo de agua. Y no puedo describirlo así, pero espero que tenga sentido. Simplemente suena frío. Suena frío y refrescante. Suena mejor que el aire acondicionado en este momento. De repente, todos los alumnos, como un reloj, aceleran el paso y empiezan a caminar más deprisa, intentando seguir el sonido. Entonces lo ven. Un manantial en medio de esta zona árida, desértica, y está bombeando agua limpia. Y ha estado haciendo eso durante mucho, mucho tiempo, incluso antes de la época de David. Y ha estado bombeando esta agua fresca y limpia, y todos los estudiantes, especialmente los chicos, corren al agua y empiezan a salpicarla y a beberla. Es totalmente seguro. Y están tan felices, todos se ríen, todas las chicas dicen: ¡Uy, qué asqueroso! Todo su sudor está en el agua. Y esto es lo bueno, es un manantial. Se limpia en un par de minutos y es puro y fresco y todo el mundo es tan feliz y todo el mundo es tan alegre y todo el mundo está tan animado. Y abres luego el Salmo 63. ¿Y qué dice David? Ni siquiera tengo sed de eso. Tengo sed de Dios. Hermanos, necesitamos la Biblia más de lo que necesitamos. Eso es lo que Pablo mostró. Pablo dijo: me estoy muriendo aquí. ¿Podrías conseguirme un capote? Eso ayudaría. Pero lo que más necesito, más que eso, es mi Biblia. Dame mi Biblia. Hermanos, la Biblia para nosotros e incluso para nuestra gente no puede solo ser un pasatiempo, no puede ser solo una curiosidad. Solo estoy interesado en esta cosa. Para nosotros no puede ser solo uno de tus muchos intereses que enumeras en una página de medios sociales, porque la Biblia no es solo uno de muchos. No es algo solo con lo que jugueteamos o examinamos o investigamos o analizamos. La Biblia es todo lo que necesitamos, más de lo que necesitamos. Esa debe ser nuestra actitud, y cuando no estamos en la palabra de Dios, lo sentimos. Entendemos que estamos desconectados de nuestra fuente de alimento espiritual y languidecemos porque hemos sido desconectados de esto. Sentimos eso más cuando no comemos o bebemos. Sentimos una desconexión, una demacración, cuando no tenemos nuestro alimento espiritual en la palabra de Dios. Lo que debemos entender, y lo que Pablo demostró aquí, es que la Biblia es lo que más necesitas, más de lo que necesitas. Por eso hacemos lo que hacemos. Estamos desesperados por tenerla y no podemos vivir sin ella. Eso es lo que debemos recordar. Pablo dijo: recuerda al hombre en el pasillo de la muerte. El capote es útil, todos entienden lo desesperante que sería, todo el mundo entiende lo útil que sería. Y Pablo dice: pero dame mi Biblia. Eso es lo que realmente quiero. Eso es lo que realmente necesito. La Biblia es lo que necesitas. Además, segundo, necesitas toda tu Biblia. Ese es el segundo punto. Fíjate en las siguientes palabras.
tráeme no solo la capa, sino también los libros. ¿Qué es un libro? Bueno, es un rollo de material de escritura, a menudo de papiro, pero también podría ser de todo tipo de materiales. Como veremos, puede tratarse de cueros de animales, pieles, vitela o similares. Y la palabra también puede utilizarse de forma abstracta para denotar lo que se compone o el contenido de lo que se escribe sobre estos materiales físicos de escritura. Así que, por eso a veces se traduce como libro o volumen. Y en las escrituras, tanto si se trata del pergamino físico como si se trata de lo que contiene en abstracto, predomina el uso de que se refiere a la escritura. Gálatas 3:10, Hebreos 9:19. Este es el libro de la ley. El rollo de Isaías se menciona en Lucas 4:17 al 20. El pergamino que describe profecías se discute en Hebreos capítulo 10 y el libro de Apocalipsis se menciona en Apocalipsis 1:11. Así que claro, para ser justos, ¿podrían estos pergaminos estar en blanco? ¿Podrían contener correspondencia personal de Pablo? ¿Podrían estos pergaminos contener un montón de registros diferentes o similares de Pablo? Sí, por el bien del argumento podrían, pero el todo del uso de la escritura en esta palabra, y de hecho, como veremos muy pronto, la práctica misma de la gente en este tiempo, porque estos pergaminos eran tan caros, era preservar una cosa y enfocarse en una cosa. Y eso es la Biblia. Es la Biblia. Ahora, dentro de esto, noten que Pablo dice, dame no solo un pergamino, dame, ¿qué? Los pergaminos, en plural. Y eso es importante. Es bastante simple para Timoteo. Vas a mi casa o vas a la casa de Carpo y simplemente encuentras cada uno de los pergaminos y me los traes. Eso ayuda. Lo que también acentúa es esto. ¿Cuál es el único libro que Pablo realmente poseía? Su Biblia. Él no solo creía en sola escritura, sus posesiones eran sola escritura. El tipo era sola escritura. ¿Por qué era tan importante para él? Y la frase los libros o la frase los pergaminos es una frase incluso en el Antiguo Testamento y específicamente en la traducción griega del Antiguo Testamento para todo el Antiguo Testamento. Pablo dijo, tráeme mi Biblia, tráeme todo el Antiguo Testamento. Y de hecho, porque en ese tiempo la gente ha registrado que individuos como Pablo, si sabían que estaban escribiendo las Escrituras, podían haber guardado una copia de sus escritos. Incluso puede haber incluido sus epístolas a diferentes iglesias también. Así que lo que tienes es el canon formado sucesivamente. Él dice, tráeme eso, tráemelo. Él no solo quería parte de su Biblia, él la quería toda. La quería toda. Y esa es una verdad importante. Hay extremos en los que la gente quiere desengancharse del Antiguo Testamento. Somos conscientes de ello. Y antes de criticar eso, tenemos que entender que a veces la gente solo quiere escoger y elegir. Hubo un predicador que dijo, la iglesia de hoy en día es la iglesia de los 7 mandamientos y tú puedes escogerlo. Y encima de eso la gente solo dice, yo solo necesito mis versículos de referencia. Tengo Proverbios 3 del 5 al 6, Juan 3:16, Romanos 8:28 y eso es todo. Eso es todo lo que piensan que necesitan. ¿Para qué necesitas el resto de tu Biblia cuando puedes tener 4 versículos? Y antes de que los critiquemos a ellos, seminaristas, ellos también creen eso. Solo que lo codifican con más vernáculo teológico. Dicen, entiendo por qué tengo que estudiar griego, pero ¿por qué hebreo? ¿Sabes? Parece un gusano aplastado en una página. ¿Por qué tengo que hacer esto? Y luego dicen, ¿por qué tengo que estudiar esta doctrina? Es tan oscura. ¿Por qué tengo que estudiar esa verdad? Es tan limitada. No la entiendo. Y en el momento en que empiezas a decir eso, lo que estás diciendo es, no necesito partes de mi Biblia, no necesito toda la Biblia. Solo necesito parte de ella. ¿Qué dijo Pablo? Dámela toda, Timoteo. Pablo sabía que no solo necesitaba su Biblia, la necesitaba toda en su vida. Cada cosa y cada libro y cada pasaje que importa. Podríamos solo repasar algunos y permítame darles algunos ahora mismo, solo para ser un poco ilustrativos. ¿Por qué necesitas el libro de Génesis? Hoy en día, si no tienes el libro de Génesis, ni siquiera sabrías lo que es una mujer.
Allá es a donde vamos. ¿Y por qué necesitas Éxodo? Para entender la salvación. ¿Por qué necesitas Levítico? Para conocer la santidad de Dios. ¿Por qué necesitas Números? Para entender cómo Dios refina y disciplina. ¿Por qué necesitas Deuteronomio? Para conocer el amor de Dios. ¿Por qué necesitas Josué? Para saber que Dios conquistará el mundo. ¿Por qué necesitas a Jueces y a Ruth y al primero y segundo de Samuel? Para saber que la historia redentora se mueve hacia el Mesías, hacia el Señor Jesucristo. ¿Por qué necesitas a Isaías? Para comprender el plan de Dios y el Evangelio y cómo triunfará. Y a Ezequiel, la presencia de Dios. Necesitas los Evangelios para entender el Evangelio y Hechos, la iglesia, y Efesios, Filipenses y Santiago y Hebreos para tomar nuestra posición como iglesia en doctrina y por Cristo y en nuestro testimonio. La lista puede seguir y seguir. Cada libro, cada pasaje de las Escrituras es único. Todo es diferente. Todo tiene el propósito de Dios. Todo es provechoso y por lo tanto todo es necesario. Y por lo tanto, porque todo es necesario para toda vida y piedad, para enfrentar cada reto, aspecto, prueba, problema, pregunta, situación, actividad, dilema, dificultad, así como cualquier otro asunto de nuestra existencia, necesitas todo esto. No solo algo de todo. Pablo en sus últimos días no tenía solo un pasaje al que necesitaba ir a su Biblia. Necesitaba todo. Dijo, Timoteo, tráelo todo. Lo necesito todo. Recuerda al hombre en el pasillo de la muerte. No fue solo un texto, fue al texto. Lo tenía todo. Hermanos, acababa de decirle a Timoteo en el capítulo anterior, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Provechosa. Entonces, ¿qué hace Él? Él la vive. Así que tráeme toda mi Biblia. Tráeme toda la Biblia. Y toda la Biblia es inspirada. Así que tráeme toda mi Biblia. No solo un pergamino. Todos los pergaminos. Timoteo, los necesito todos. Tráemelos. Hermanos, somos expositores de toda la Biblia. Aquí, en The Master's Seminary, somos entrenados para que cada libro y cada pasaje y cada verso y cada palabra fluya por nuestras venas. Que si nos pinchan, sangremos Biblia y estemos listos para ministrar que toda la verdad suficiente en su totalidad a nuestra gente. Hay gente ahí afuera que depende de que tú y yo seamos así. No olvides al hombre en la prisión. No olvides al hombre en el pasillo de la muerte. Cuando era el momento más oscuro, dijo, necesito mi Biblia y la necesito toda. La necesito toda. Dámela toda. Eso es lo que él quería. Por último, no solo necesitas tu Biblia, no solo necesitas toda tu Biblia, es tu tesoro. Tu Biblia es tu tesoro. Pablo le dice a Timoteo, tráeme los libros, particularmente o especialmente los pergaminos. ¿Qué significa especialmente los pergaminos? ¿Qué significa especialmente? Puede denotar un subconjunto del todo. Por ejemplo, saluden a todos los hermanos con beso santo, especialmente los de la casa de César, Filipenses 4:22. Sí, puede ser parte del todo, pero incluso haciendo eso, la forma en que Pablo usó particularmente la palabra fue que aisló una parte para enfatizar algo característico del todo, algo que era cierto del todo, algo que definía el todo, algo que describía el todo. Por ejemplo, 1 Timoteo 5:17, que los ancianos son dignos de doble honor, mayormente, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué sabemos de los ancianos? Se supone que deben hacer ¿qué? Trabajando en la palabra y enseñando lo que es acerca de la parte que realmente debe describir y caracterizar y definir el todo. Tito 1:10, sabemos que hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión, sí, ellos son la parte del todo. Ellos definen y describen e ilustran y caracterizan y encarnan el todo. Y por esa razón en 1 Timoteo 4:10, sí, Cristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. A partir de ese texto podemos hablar de la gracia común.
Amén y amén. Aún más, la designación que Él es el Salvador de todos los hombres denota no exhaustividad, tanto como exclusividad de que no hay otro sino el Señor Jesucristo. Dentro de eso, observen el lenguaje. Si Él es el Salvador de todos los hombres, especialmente de aquellos que creen, entonces los que verdaderamente tienen la salvación, los que son plenamente así, los que la tienen comprensiva y totalmente son aquellos que ¿qué? Que creen. Y eso es lo que define y describe lo que todo significa en realidad. Y en la misma lógica aquí, cuando él dice, especialmente los pergaminos, hay algo sobre los pergaminos que caracteriza, define y describe todo sobre los pergaminos, todo sobre la Biblia. Y eso es simplemente esto, es un tesoro, es un tesoro. ¿Ves? El término pergaminos le recuerda a Timoteo que la Biblia es cara. Incluso hoy en día tenemos Biblias caras. No solo las raras antigüedades, esas son caras. Tenemos algunas aquí por la bondad de Dios, pero puedes tener una Biblia cara. La gente entra al internet, los nerds de la Biblia buscan el tipo de piel, dicen, oh, piel de cabra, piel de vaca, de cordero, o a veces la gente incluso selecciona canguro. Y luego seleccionan el color, el número de cintas, si va a tener centros espinales, y van a hablar de la encuadernación, el estilo, el diseño. Es el único momento en que los nerds de la Biblia les gusta comprar. Eso es lo que tenemos cuando hablamos de seleccionar una Biblia. Y es caro. Cuando consigues esa Biblia es cara. Así que la gente no la tira por ahí, la trata con cuidado porque son cientos de dólares y así la tratamos. Es preciosa, es valiosa. Puede que tengamos cuero, pero entonces tenían pergamino. Tenían pergamino. Y solo para ponerlo en perspectiva, el libro de Romanos, algunas personas calculan que producirlo costaría mínimo $3,000, $4,000. La Torá. Solo los primeros 5 libros de las Escrituras podrían costar de 2 a 3 millones de dólares, como mínimo. No se trata de una Biblia barata. Pablo está recordando, ¿no lo sabes, Timoteo? Esto es caro. Esto es un tesoro. Y por un lado, sí, tal realidad nos recuerda acerca de la naturaleza de la preservación de las Escrituras, que sí, usted puede tener un documento escrito en el año 300 después de Cristo debido a que la gente no estaba simplemente tirando sus Biblias todos los días o cambiándolas. Cada vez que querían leer a través de la Biblia en un nuevo año, ellos preservaron esto porque a menos que usted tenga miles o millones de dólares para gastar cada año en una Biblia, y si lo tiene, por favor, venga a verme después de este mensaje, pero si no, la preservarías. Así que leer un manuscrito en el año 300 después de Cristo reflejaría los cientos de años y multigeneraciones en que una Biblia fue transmitida una y otra vez y haría retroceder la lectura hasta el periodo antes de Cristo y similares. Aún más que eso, hay una realidad fundamental. ¿Qué otra cosa conservarías si no creyeras que esta Biblia significa algo? Si no creyeras que esta Biblia fue inspirada. Nunca te molestarías en gastar miles o millones de dólares preservándola, a menos que creas con todo tu corazón que vale la pena preservarla. El hecho de que la Biblia esté tan bien conservada es en sí mismo una ilustración de que la gente supo al instante, desde el principio, que esta es la palabra de Dios y que merece la pena invertir hasta el último centésimo en ella. Vale la pena mantenerla, vale la pena preservarla. Por esa misma razón, en la época grecorromana, un término como pergaminos llegó a ser sinónimo de las escrituras judías, el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa escribiría sino lo que es más importante, diseñado para ser conservado, diseñado para ser transmitido de generación en generación? Algo tan vital, algo tan crítico y crucial. ¿Qué otra cosa pondrías ahí sino tu Biblia? Porque es así. Por supuesto, la palabra se convirtió en sinónimo porque es el libro más importante. Así que Pablo le recuerda a Timoteo que ese es el punto. Este es el libro más importante. Hermanos, no solo tenemos que estudiar la palabra de Dios. Sé que es una asignación para ustedes aquí. Sé que no te irá muy bien en tu GPA, en tu promedio académico. Si no estudias, tienes que estudiar la Biblia. Es un tesoro. Esto no es solo algo necesario que tenemos que hacer. Esto es lo más hermoso, lo más refrescante, lo más maravilloso, lo más delicioso, lo que nos sostiene en las pruebas y nos lleva al Dios que amamos y nos lleva al Salvador que murió por nosotros. Esto es lo más dulce que la miel es. Amo tu ley.
Esta es mi meditación día y noche. Esto es lo que nos revive. Esto es de lo que nos alimentamos. Esto es nuestro tesoro. No solo tenemos que estudiar nuestra Biblia, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. El peligro a veces en el ministerio es que nos obsesionamos con tantas cosas que la Biblia se convierte en un trabajo monótono. Recuerda al hombre en la prisión. Recuerda al hombre en prisión. Dijo Timoteo, este es mi mayor tesoro. Este es mi mayor posesión. Este es mi único legado. Es mi Biblia. Esto es todo lo que me importa. Esto es lo que amo. Esto es lo que necesito. Es mi Biblia. Hermanos, no debemos ser los más alegres y tener la mayor felicidad cuando tenemos fama ministerial o cuando estamos en el púlpito frente a multitudes de personas. El Señor usará estas cosas si te las concede. Por supuesto, estamos agradecidos. Nuestro mayor gozo es cuando estamos en nuestro estudio con nuestra Biblia, porque ese es nuestro mayor tesoro, porque Él es nuestro mayor tesoro. Y si tu corazón no está allí, recuerda al hombre en el pasillo de la muerte. Él dijo, dame mi Biblia. Particularmente, no te olvides, Timoteo, es el tesoro de mi vida. En el ministerio, hermanos, hay un ritmo implacable, no solo en el seminario, sino en la iglesia, para preparar y predicar y discipular. Y cuando se sientan abrumados y entumecidos, cuando solo quieran hacer cosas para salir del paso y terminar con un mensaje o terminar un proyecto exegético solo para tacharlo de la lista, recuerden al hombre condenado a muerte. Él no solo declaró sola escritura, él estaba encarnando sola escritura. Dijo, de cualquier cosa, solo denme mi Biblia, toda ella y solo ella. Que ese sea el clamor de nuestro corazón. ¿Oramos? Dios y Padre nuestro, gracias por el apóstol Pablo, a quien tú levantaste. Lo levantaste en sus escritos y lo levantaste en su ejemplo. Que estemos tan desesperados por la palabra de Dios, que seamos de los que la desean de todo corazón, que comprendamos que es nuestro mayor tesoro, que nuestra alegría no es lucirnos ante las multitudes, sino estar a solas contigo en el estudio. Ese es nuestro lugar feliz, porque estamos en la palabra, que es un tesoro, y en última instancia nos lleva al mayor tesoro de todos, y ese eres tú y tu Hijo. Que nuestro amor por ti sea eterno y por tanto nuestro compromiso con tu palabra sea implacable. Te pedimos esto no por nosotros mismos, sino para honrar a aquel que murió por nosotros y para amarle y conocerle con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma. Acompáñanos, oh Dios, este año hasta estos fines por Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.